Está con nosotros la congresista Jenny Vilca Toma, que tiene en las manos una explosiva denuncia. Buenos días, Jenny. Buenos días, bienvenida. Nicolás. Muchísimas gracias. Muy preocupada por lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional, que una vez más, violando el debido proceso, ordena que se le pague sumas millonarias a empresas en agravio del Estado peruano. He recibido esta denuncia por parte de los procuradores comprometidos. Resulta que la empresa Perubar interpone una demanda de amparo en la jurisdicción del Callao, pidiendo que se le devuelva, ¿no?, que la PCM, que mediante un decreto supremo ordena o faculta a la UEFA para cobrar aportes por regulación, ¿no?, mediante esta demanda pretende que la PCM se le devuelva todo el monto pagado en los últimos años por considerarlo arbitrario. En primera instancia, esta demanda en el Callao es declarada improcedente porque no sería la jurisdicción competente para conocer esta demanda. En segunda instancia, esta decisión por incompetencia, por territorialidad, es confirmada. Y es decir, que sí tenía atribución la autoridad que había resuelto para resolver, digamos. En primer término estaban hablando de la competencia territorial para determinar qué juez tenía que ver esta demanda. Entonces, en el Callao, en primera instancia, resuelven que no debe ser en el Callao donde se ventile el trámite de esta demanda. Esta decisión es confirmada en segunda instancia. Es así que la empresa demandante, que es Perubar, que es una compañía minera, ¿no es cierto? Que acude al Tribunal Constitucional para pedir se discuta, se analice, ¿no?, que la demanda sea recibida en el Callao. Es decir, que va a discutir la improcedencia por territorialidad. Entonces, el Tribunal Constitucional, lejos de hacer una evaluación para determinar si es o no competente por territorialidad, se va a analizar y resuelve este asunto de fondo y ordena, ¿no?, que se devuelvan 120 millones a favor de la empresa. O sea, ya, esta empresa tiene un reclamo y dice que quiero que me devuelvan 120 millones de dólares y plantea este tema ante la jurisdicción del Callao. En el Callao le dicen, oiga, acá no compete. Nosotros no somos autoridad competente para resolver sobre eso, usted tiene que irse a otro lado, ¿no es cierto? Así es. Me imagino que a Lima, donde está la sede principal de SUNAT, o me imagino a cualquier otro lugar. Esto sube al Tribunal Constitucional para discutirse si es correcto o no es correcto que hayan resuelto el tema de territorialidad. Es decir, lo único que tenía que resolver el Tribunal Constitucional es si el Callao era competente para resolver o no. Y el tribunal lo que resuelve es que le paguen. Es una cuestión de forma. Claro. Que el tribunal no, que además digamos, incluso detengamos ahí un momento, incluso es discutible si eso es legítimo llevarlo hasta el Tribunal Constitucional. Pero lo llevaron. Entonces, el tribunal únicamente puede resolver de fondo en estas circunstancias de manera excepcional, cuando ya se va a dar la irreparabilidad del daño, que por el transcurso del tiempo tendría que darse así, lo cual no se da en este caso. Recibe el proceso. Mira lo más grave, Nicolás, no notifica a los procuradores del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas y del MEF, que es principalmente la que va a tener que devolver este monto de 120 millones. Tanto es así, Nicolás, que llevan a cabo la vista de la causa sin haber notificado a los procuradores y sin la presencia de varios de ellos. Otros, porque se fueron enterando de manera extraoficial, acudieron, ¿no? Pero en todo caso, después que se ve la vista de la causa, se lleva a cabo la vista de la causa, después de que votan, estos procuradores, varios de ellos presentan su apersonamiento y sus alegatos. Y mira lo que dice el Tribunal Constitucional en un decreto del 22 de junio del 2017. Dice, ¿no? Tal como se advierte de autos, el recurso de apelación formulado por Perubar contra el auto que rechazó la demanda fue notificado al Ministerio de Energía y Minas el 23 de septiembre, al Ministerio de Medio Ambiente el 1 de septiembre, conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 47 del Código Procesal Constitucional. Empero, con fecha posterior a la realización de la audiencia convocada y a la votación realizada. Es decir, que todos estos procuradores se apersonan en forma posterior a la vista de la causa y a la votación. O sea, que ya no hay nada que hacer. Ambas entidades, dice, se han apersonado e incorporado alegaciones tendientes a la desestimación de la demanda. A continuación, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Tribunal Constitucional el 20 de junio del 2017, se resuelve tener por apersonado al MINAN, es decir, ya resolví, ya voté y recién
tengo por apersonado al procurador del MINAM y del Ministerio de Energía y Minas. En tal sentido, dice, concederles de manera excepcional un plazo de 5 días hábiles para que, de estimar lo pertinente, revisen los actuados. Y de ser el caso, agreguen lo que consideren pertinente para defender sus intereses, sin que ello suponga la realización de una nueva audiencia, Nicolás. Realizo la audiencia, voto sin haberles puesto en conocimiento, se apersonan. O sea, mira qué irregular, o sea, una no ha violación sido, del es debido decir, proceso esto total. no ha sido una negligencia por parte de los procuradores ni los representantes de los intereses del Estado, sino simplemente no los notificaron. No los notificaron, o en buena cuenta llevan a cabo la audiencia y la votación sin que ellos se hayan apersonado pese a que los notificaron. Entonces, tú verificas las notificaciones si llegaron correctamente, si se han hecho válidamente, pero ellos llevan a cabo sin que estén presentes. Y no estamos hablando pues de abogados que no existen, son los procuradores de instituciones tan importantes comprometidas en este tema que son prácticamente las instituciones lo que tú dices, Jenny, acá hay varios problemas, ¿no es cierto? El primero es que llega un recurso constitucional al tribunal para discutir un tema sobre si el Callao tenía derecho o no a resolver sobre un tema. Resuelven sobre otra cosa, sobre el fondo del asunto, sobre el reclamo que estaban haciendo. No deben hacer. Ahí, en primer lugar, ya hay una violación al derecho a la igualdad. Anda a ver cuántos casos de ciudadanos a pie son rechazados a diario por este tema de improcedencia por territorialidad. Y simplemente lo resuelven así, lo confirman y lo devuelven. Pero cuando se trata de empresas millonarias, resuelve de manera distinta. Esa es una violación al derecho de igualdad, que es una obligación para todo tribunal. El Tribunal Constitucional recibe reclamos de ciudadanos sobre temas similares y no los admite. No los atiende, los rechaza. Porque no es su atribución. ¿Por qué? ¿Con qué argumentación? Porque simplemente sí se ciña la ley y reconoce pues las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia, por ejemplo, en este caso por territorialidad. ¿Verdad? Tú me vienes a hacer esa consulta, yo te resuelvo ese tema y te lo devuelvo. Incluso ya el Tribunal Constitucional ha establecido de manera precedente que hay otras vías igualmente satisfactorias como el procedimiento contencioso administrativo. Lo resuelve de manera reiterada a cualquier ciudadano de a pie. Pero cuando se tratan de estos grandes intereses, no solamente resuelve de fondo lo que tendría que verse solamente por forma, sino que ordena. O sea, ¿qué es lo que debió resolver? Normas. Que el reclamo de Perú Bar con respecto a que el Callao era, ¿era competente la instancia donde debía resolverse su reclamo de los 100 millones, ¿se admitía o no? ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, ¿se hace o no en el Callao? Nada más. Sí, ahora, y eso incluso es discutible si el Tribunal Constitucional está para eso, ¿no es cierto? Porque termina... Pero son peticiones que llegan al tribunal. Pero en buena cuenta, si el tribunal hubiera dicho sí, es procedente, tenía que la demanda volver al juzgado y el juzgado pronunciarse sobre el fondo. Porque estamos hablando de la improcedencia, de la admisibilidad. Entonces, se resolvía de primera instancia. Diga que sí o diga que no, le dé o no le dé la razón a la empresa. Luego tenía que seguir a segunda instancia, agotar la vía y recién acudir al Tribunal Constitucional para que se resuelva de fondo y poder discutir si la UEFA no está facultada para poder cobrar esta contribución del aporte. El aporte se llama aporte por regulación, que tiene leyes que lo han establecido, que tiene un decreto supremo que lo ha regulado, que lo ha reglamentado, que ha establecido las tasas. Incluso está invadiendo decisiones de la Corte Suprema porque este conflicto, esta duda que aducen respecto de que la UEFA debe cobrar o no, porque si tiene facultades de organismo regulador o no, pese a que ya existen leyes que lo han establecido claramente y un decreto supremo que establece ya el procedimiento, mediante una acción popular ha sido cuestionado. Y el órgano competente, que son la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, ya se ha pronunciado, ya ha resuelto que ese cobro es válido, es legal. Existen las resoluciones y reiterada jurisprudencia respecto a ello. Sin embargo, sin observar la ley, sin observar el reglamento, el decreto supremo, sin observar la decisión de la acción popular que ha resuelto la Corte Suprema, yendo más allá de sus funciones, se va a resolver el fondo del asunto y ordena el problema que le devuelva 120 millones. ¿Y quién es el que se perjudica? El Estado peruano.
pero es la protección del medio ambiente. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Pues son los campesinos, los indígenas que no tienen voz para reclamar, pero todos, absolutamente todos nos ponemos en riesgo si estas instituciones tienen que devolver dinero que sirve para que protejan el medio ambiente. La pregunta es ¿por qué está pasando esto en el Tribunal Constitucional? Esto se llama corrupción, Nicolás. Si tú ¿tú crees que esto tiene una sola explicación? Si tú tienes un código procesal constitucional, tienes leyes, tienes decretos supremos, tienes pronunciamientos de las instancias correspondientes. Se conoce ya un accionar precedente que cuando el tribunal conoce este tipo de decisiones, ¿no? Si se trata de la improcedencia, resuelve lo que corresponde. Y va más allá y resuelve de fondo. Lo mismo que ha sucedido en otros casos anteriormente. Eso tiene un nombre, ¿no es cierto? Es decir, tú tienes una presunción de corrupción cuando el acto que se realiza es absolutamente, digamos, irregular, absolutamente fuera de todo procedimiento normal y de todo procedimiento legal. Así es. Es decir, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil? O sea, ¿cuál es el precedente en el que se basa? La predictibilidad está ya determinada porque existe un marco legal. Existe también un ámbito para la discrecionalidad, pero tiene un límite, que es el marco legal. Ahora, no puede ser más allá. Y yo quisiera que vayamos a la pausa y regresemos, porque esto es un caso que va a implicar un daño de 120 millones que para el Estado. Seguir cobrando todas las empresas que hayan pagado este aporte por regulación. Claro, pero eso te lleva inmediatamente al caso de Scotiabank y a todos los otros casos. Los pronunciamientos anteriores al Scotiabank. O sea, es increíble. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Es gravísimo esto de lo que estamos hablando porque ponen el ojo de la tormenta nada más y nada menos que al Tribunal Constitucional, es decir, que debería ser la instancia suprema para proteger la vigencia de la Constitución y el cumplimiento de las leyes en el Perú. Está bien grave esto. Vamos a la pausa, regresamos con Jenny Vilcatoma. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, son las 11:38 de la mañana y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información, la fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados? Este chip te asegura la garantía y la calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Estamos con Jenny Vilcatoma, congresista de la República, que tiene una gravísima denuncia que acaba de formular. El Tribunal Constitucional recibe un reclamo de una empresa Perubar, una empresa minera, que había tenido que realizar un pago de 120 millones de soles por compensaciones. Esta empresa presenta el recurso de reclamo en la circunscripción del Callao y en el Callao dicen, no, acá no es procedente. Y ellos decían irse al Tribunal Constitucional a pedir que les digan que sí era procedente en el Callao, ¿no es cierto, Jenny? Si te sigo. Así es. Pero el tribunal lo que resuelve no es eso, sino resuelve que le devuelvan los 120 millones de soles. Resuelve el fondo del asunto. Como te digo, 3 cuestionamientos graves. Como has explicado bien, el ámbito de la territorialidad, la competencia, que ya el juez de primera instancia y la sala habían resuelto que no eran competentes para ver esta demanda. El Tribunal Constitucional debía haber resuelto únicamente ese aspecto, pero se va irregularmente a resolver el fondo del asunto. A continuación, la forma de la tramitación que se da, que llevan a cabo la audiencia y la votación, ¿no? Y permiten que cuando los procuradores de las entidades comprometidas presentan sus apersonamientos, ¿no?, les otorgan después de la audiencia y de la votación 5 días para que presenten sus alegatos y los dan por aporcionados en forma posterior, pero dejando establecido que no iban a llevar a cabo ninguna audiencia más. Es decir, por las puras se iban a personar, por las puras se iban a presentar sus alegatos. Pero lo más grave, Nicolás, es el argumento que usan para ordenar que se les devuelva estos 120 millones que la empresa había pagado como aporte de regulación. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal, pese a que existen leyes como la 27332 del año 2000, la ley 28964 del año 2007, la ley 29325 del año 2009 y la ley 30011 del año 2013,
que ratifica irrefutablemente que las funciones de fiscalización de materia ambiental relacionadas con las actividades de energía y minería de la UEFA se financian con cargo al aporte de regulación. Asimismo, se emite el Decreto Supremo 130 del 2013 de la PCM, que hace ya el procedimiento concreto y establece cuáles iban a ser las tasas. Existiendo esta norma y existiendo una acción popular interpuesta ya resuelta por la Corte Suprema que dice que en efecto la UEFA sí puede cobrar, sí puede recibir esta contribución de los aportes por regulación, pese a que todo esto lo establece, el tribunal insólitamente resuelve. Claro, porque la UEFA es el organismo encargado de la fiscalización ambiental, es decir, que las empresas mineras y que operan en energía cumplan con las regulaciones establecidas. El problema es cómo se financia. Eso se financia con este fondo de regulación. Este aporte de regulación. Este aporte de regulación. Esta duda, si se quiere decir, ya fue resuelta por la Corte Suprema en la acción popular. Claro, y lo que estaba en discusión en el Tribunal Constitucional no era si tenían que pagar o no, sino era si el Callao debía o no debía resolverse este tema. Así es. Admitir la demanda. Admitir la demanda. En buena cuenta, esa demanda, si es que el tribunal decía que lo tenía que conocer en la Corte del Callao, tenía que volver al juez de primera instancia, el juez resolver de fondo. Pero Jenny, de lo que estamos hablando es que el Tribunal Constitucional está resolviendo sobre algo que no le pidieron y contradiciendo con algo que ya resolvió la Corte Suprema de Justicia. Así es. Y yo quiero saber, quiero escuchar los pronunciamientos, no solamente del ministro o de la ministra de Economía, porque hasta el día de hoy ni el apersonamiento ni los alegatos de la Procuraduría del Ministerio de Economía han llegado al tribunal. Eso es suficiente para que se declare nulo todo y se retrotraiga hasta el estado en que se lleve a cabo una nueva audiencia con los procuradores. Porque lo que sostienen los procuradores es que ellos no fueron convocados. Así es, y luego en forma posterior ellos han presentado sus escritos y sus alegatos 5 de julio del 2017. Ahora, el problema es que el tribunal dice, ya, ustedes no estuvieron. No, claro, porque si ellos hubieran sido adecuadamente notificados, el tribunal no hubiera admitido nada. Simplemente decir, ustedes fueron notificados, no se presentaron, o sea, no tienen nada que reclamar. Simplemente no les permiten ya ninguna petición por extemporáneo. O sea, si el plazo les hubiera vencido a los procuradores, el tribunal les decía, muy bien, señor, extemporánea su petición, usted tuvo el plazo, permitió que se vence y no más. No, el tribunal le concede los 5 días, Nicolás. Le dice, presente sus alegatos, presente su apersonamiento, pero no voy a llevar a cabo una... Claro, pero es que no tiene lógica, ¿no? Es totalmente loca, dice, se resuelve luego de que, ¿no es cierto?, que los representantes del Ministerio de Energía y Minas y el Ambiente no presentan sus reclamos, ¿no? El tribunal resuelve que tener apersonado al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Energía, y en tal sentido concederle de manera excepcional un plazo de 5 días para que, de estimar lo pertinente, revisen los actos y, de ser el caso, agreguen lo que consideren pertinente para defender sus intereses. Pero agrega, sin que ello suponga la realización de una nueva audiencia. O sea, no vamos a revisar lo que hemos votado, o sea que presenta tu papel nomás. Un sinsentido. Increíble. ¿Y el debido proceso? ¿Y el debido proceso dónde queda? O sea, el Estado peruano es el más pisoteado en sus derechos. Existen normas, existen procesos establecidos, pero para el Tribunal Constitucional nada de eso importa. O sea, los procuradores, eso es lo que más me indigna, que los procuradores lamentablemente no están siendo respetados, no están siendo considerados dentro de sus facultades. Imagínate, hasta el día de hoy el procurador del Ministerio de Economía no ha presentado su alegato. Es increíble, ¿qué está pasando? ¿Dónde están? Y desde la Procuraduría, las personas que me han hecho llegar esta denuncia, esta grave denuncia, que hago pública como congresista, es que están haciéndose los esfuerzos porque esta decisión salga entre hoy día, el lunes o el martes como máximo. Pese a que hay... Ahora, acá hay varios problemas porque a pesar de todas estas irregularidades, esto crearía un precedente si es que se formaliza, ¿no es cierto? Si se devuelven estos 120 millones... Todas las empresas mineras que... Todas, ¿no es cierto? Todas las que más bien debería aumentarse todos los controles para que estas empresas mineras paguen lo que tienen que pagar para conservar, para rescatar los daños del medio ambiente que hayan producido, simplemente van a devolver millones y millones a favor de las empresas. Ahora, este año, sí. Para el año 2014, se pagaría 58 millones aproximadamente. El año 2015, 66 millones. Falta todavía establecer el año 2016 y 2017. En total sería 120 millones. ¿Y los profesores acaso no necesitan dinero para mejorar sus condiciones de vida, para tener una vida digna? ¿Acaso los niños que tienen desnutrición, acaso no hay tanta pobreza
Ahora, esto es increíble todos los días, porque Jenny, esto viene... los profesores, los médicos... Pero esto viene encadenado a la discusión que hemos tenido en las últimas 2 semanas sobre el caso de Scotiabank, ¿no es cierto? Que presenta ante el tribunal un reclamo que a mí me parece increíble lo que ha ocurrido, porque el señor Sardón, que es miembro del tribunal, dice, yo me tengo que inhibir porque mi hermano es funcionario de Scotiabank en Chile, no sé en qué país ha sido funcionario acá en el Perú, y por lo tanto yo no puedo votar. Pero él sí vota en el caso de una señora que es tomada como precedente para resolver a favor del Scotiabank. Es decir, no voto en el caso de Scotiabank, pero sí voto en el caso que le cree el precedente del Scotiabank. O sea, ya resolvía a favor indirectamente el Scotiabank. Esta es una actitud casi ya lindando con lo delictivo. El delito de prevaricato que establece aquella resolución que va contra el texto expreso de la norma. Mira cuántas leyes, cuántas decisiones con las que están siendo totalmente inobservadas. Se está yendo directamente contra el texto expreso de la norma. Pero ¿quién es el perjudicado? El Estado peruano. ¿Y cuál es el ámbito que se está afectando? El medio ambiente. ¿Acaso el medio ambiente no nos corresponde a todos? ¿Acaso no es una casa común? ¿Acaso hasta el Papa Francisco no se ha expresado, no ha manifestado de que debe de protegerse el medio ambiente porque es lo que tenemos como casa común? Es increíble, Nicolás. Y yo sinceramente llamo la atención del procurador del Ministerio de Economía. Que se haga presente, que revise, porque esto pues, debe retrotraerse, ¿no? Declarándose la nulidad hasta el momento en el que se cometió el vicio y otra vez se lleve a cabo con todos los alegatos, con toda la presencia y dentro del límite para el cual el Tribunal Constitucional se debe pronunciar respecto a esta petición, que únicamente comprende la improcedencia por territorialidad. Ahora, ¿qué es lo que tendría que ocurrir inmediatamente? O sea, ¿cómo te enfrentas? El tribunal tendría que declarar la nulidad de todo lo que ha actuado. Pero el problema es que, y además es un tribunal en transición, ¿no es cierto? Porque el doctor Augusto Ferrero está entrando, ¿no es cierto? Supongo que ya debe haber tomado conocimiento, pero esto ya se ha tramitado con anterioridad, Nicolás, y tiene que cesar. El Tribunal Constitucional no puede ser el ámbito desde donde se transgreda las normas para perjudicar al Estado peruano. El Tribunal Constitucional tiene que hacer una revisión de la vulneración de los derechos desde el ámbito de la Constitución. Debe tratar a todos por igual. ¿Pero qué está pasando con el Estado peruano? ¿Cómo es posible que reiterados pronunciamientos estén ordenándole, pese a que existe código tributario, pese a que existen leyes especializadas, pese a que existen decretos supremos, esté ordenándole al Ministerio de Economía pagar estos 120 millones? Tú lo has dicho, a continuación viene el caso Scotiabank, que no es menos escandaloso. Anteriormente ha venido un pronunciamiento totalmente cuestionable y en el mismo sentido, ¿no?, a favor de universidades, que se le ha devuelto el pago de un impuesto, lo cual se ha ido contra lo que establece el código tributario. Eso tiene que cesar. Hasta este momento, ¿no?, ¿qué debería hacer el tribunal correctamente, de acuerdo a sus funciones? Declarar la nulidad y retrotraer hasta el momento del vicio y pronunciarse únicamente por lo que compete. Sin embargo, Nicolás... O sea, eso es lo que tendrían que plantear los procuradores. Cuando recibieron los escritos de los procuradores, los apersonamientos, las alegaciones, inmediatamente nulo todo lo actuado hasta el momento en el que se subsane el vicio. Y únicamente por lo que ha venido, te está haciendo más allá de lo que tú tienes que resolver en estos casos. Es más, sin embargo, Nicolás, pese a que incluso retrotrayeran, que es lo que tienen que hacer, porque aquí no se le tiene que devolver ni un sol a Perubar, es ya en estos hechos tal como se ha tramitado, ya el tribunal ha cometido irregularidades. Aún así, declarar la nulidad, ya ha cometido las irregularidades, ya ha votado, ya ha llevado a cabo la audiencia, ya ha votado. O sea, esto no se limita. Amerita a que se les investigue por este tipo de tramitación y que se cese ya con esos pronunciamientos que van más allá de lo que se tienen que pronunciar. Viene por un aspecto de forma y entro a resolver el aspecto de fondo. O sea, no hay un pronunciamiento de un juez de primera instancia, no hay un pronunciamiento de un juez de segunda instancia que el tribunal pueda rebatir. El tribunal de frente ha ido y ha ordenado devolverle. Cuando lo que tiene que hacer el tribunal es un órgano de revisión de aquello que ya ha sido materia de pronunciamiento donde se han vulnerado, ¿no?, derechos desde la vista de la Constitución que tienen, ¿no?, carácter de derechos constitucionales. ¿Frente a qué está rebatiendo su pronunciamiento el Tribunal Constitucional? Si el juez no se ha pronunciado y la sala tampoco se ha pronunciado. Pero eso nos lleva a una situación. Ahorita estábamos hablando con Jorge del Castillo, si ser optimista o pesimista. Yo creo que la discusión está mal planteada.
¿no?, con respecto al destino de nuestro país. Lo que hay que hacer es poner las cosas en orden y que la ley se cumpla, ¿no es cierto?, y que no haya privilegios y que no haya corrupción y que no haya prevaricato y que los funcionarios hagan lo que tienen que hacer. Cumplan con su deber. No es cierto, porque con ni siquiera es observancia de la ley. que tienes que cambiar la ley, tienes que cumplirla. El Tribunal Constitucional no puede ser tierra de nadie. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución para todos los peruanos. La única esperanza para que restituya derechos vulnerados en el ámbito constitucional. Entonces, si se van a empezar a dar estos pronunciamientos cuestionables donde se tiene que devolver dinero por aquello que ya se ha establecido, que la UEFA sí puede recepcionar como pagos o como aportes, ¿no?, de regulación. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo llamo la atención al Tribunal Constitucional. Claro, como ciudadana peruana, como congresista, pues esto es totalmente irregular. Claro, incluso más allá de que Perú Bar tenga razón o no, la manera que actúa el Tribunal Constitucional en este caso es absolutamente irregular. Irregular. Está ¿no? desconociendo las Porque normas. no era sobre eso lo que tenían que resolver. Establecer simplemente si era competente o no la jurisdicción del Callao. Y si decía que sí, tenía que irse al juez y el juez recién entrar de fondo. Y el juez tenía que decir que sí o que no. Ellos iban a apelar a la sala y la sala también iba a tener que confirmar o revocar la decisión del juez. Y en ese momento, agotada la instancia, Nicolás, que es un requisito para acudir al Tribunal Constitucional, incluso si acudieran al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, en obediencia a sus propios pronunciamientos anteriores, tendría que decir, hay otra vía igualmente satisfactoria, vete al contencioso administrativo porque yo no lo voy a resolver porque hay otra vía igualmente satisfactoria para tu petición. Dejando de lado todo eso, ha resuelto no el tema de territorialidad, sino se ha ido al fondo del asunto. ¿Con qué lo está rebatiendo? ¿Qué está cuestionando? ¿Frente a qué? Decisión del juez de la sala. Ellos no han emitido un pronunciamiento de fondo. Es grave realmente esta situación. Yo le agradezco muchísimo a Jenny Vilcatoma por estar con nosotros y por traer esta información exclusiva para Exitosa. Y esto una vez más pone en el ojo la tormenta al Tribunal Constitucional, ¿no? Y nos vuelve a plantear la discusión sobre cómo se elige el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y sobre las funciones que deben tener, o sea... Yo hago una invocación a todos los congresistas, que son las personas, son los competentes para analizar este tipo de denuncias, hacer suya esta denuncia también y llevar adelante los procedimientos respectivos para poder saber qué es lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional y que que ya debe terminar. Basta ya de estos pronunciamientos en agravio del Estado peruano, en agravio de todos los peruanos. Jenny Vilcatoma, congresista de la República, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Jenny.